Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del Simposio de Ingeniería. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Alejandra Andrade Rodríguez. Ella es profesora investigadora de la Academia de Informática en el plantel San Lorenzo de Sonco de nuestra institución. Y ella ha estado pues, en el grupo que desarrolló la propuesta de la licenciatura en Ingeniería de Software en la UACM. Ella cuenta con una especialidad en Administración de Medios y Servicios Informáticos, maestría en Gestión de Tecnologías de Información y es doctora en Educación, con mención honorífica, por el Centro de Estudios Superiores de Educación. Y ahora nos va a hablar acerca de la realidad aumentada, la realidad virtual y pues sus aportes a la educación. Entonces, pues, adelante, Alejandra, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a los organizadores del Simposium de Ingeniería. Pues bueno, vamos a comenzar esta charla platicando básicamente de un tema bastante importante y que, bueno, en esta época justamente en donde el confinamiento nos ha llevado a no poder acceder a esos espacios físicos, pues este tipo de tecnologías podrían tener una aportación importante, darle un cambio, darle un giro justamente a la parte de las propuestas educativas. Y el día de hoy justamente esta charla que voy a compartir con ustedes, pues tiene esa perspectiva, ¿no? Como en este caso, pues la realidad y la realidad virtual y la realidad aumentada podrían tener contribuciones importantes para generar nuevos mecanismos educativos. Y bueno, pues he preparado una agenda con algunos puntos que quisiera yo comentarles el día de hoy. Básicamente vamos a revisar un poquito estos conceptos importantes, ¿no? Las diferencias que hay justamente en torno a tecnologías como son VR, AR y MR, algunos tipos justamente de realidad virtual y de realidad aumentada, cuáles han sido las aplicaciones que estas tecnologías han tenido en diferentes áreas de conocimiento, cuál es su origen, ¿no? También vamos a hablar un poquito del origen, aunque no vamos a profundizar en esos aspectos. Y bueno, pues vamos a revisar justamente cuál ha sido el comportamiento y las contribuciones que ha tenido esta tecnología y el impacto que ha tenido en el ámbito educativo, ¿no? Vamos a hacer una revisión también, que es como muy interesante acerca de qué aplicaciones podría yo recomendar acerca de estas dos tecnologías en el ámbito universitario. Y vamos a platicar un poco desde la perspectiva de la licenciatura en Ingeniería de Software, ¿no? Que actualmente se encuentra vigente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues cómo podríamos las personas que nos dedicamos a esta área trabajar con estas tecnologías, ¿no? Algunas recomendaciones, incluso sugerencias. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar un poco acerca de estas dos tecnologías. La primera de ellas es el concepto de realidad virtual, ¿no? La imagen nos permite ver de alguna manera o de forma importante que este concepto, digamos, llamado también o conocido por los tecnólogos bajo el nombre de Virtual Reality o VR, pues tiene que ver justamente con estar presente, digamos, en un ambiente que es completamente digital, ¿no? Es una tecnología que nos va a generar un entorno por completo multimedia, inmersivo, ¿no? Va a ser una realidad completamente que es simulada por completo en la computadora, en el ordenador, ¿no? Y lo que nosotros vamos a estar visualizando justamente con estos lentes, con estas gafas, con los visualizadores, ¿no? Pues vamos a estar viendo justamente
imágenes de alguna manera en tercera dimensión, ¿no? Estos visores justamente nos van a permitir a nosotros sumergirnos por completo en un espacio completamente diferente del que estamos, pues nosotros en la realidad, ¿no? Y de poder interactuar con esos elementos que van a formar parte de esa realidad digital. Tenemos otro concepto, ¿no? También muy importante y relacionado con el cual a veces justamente se confunde, en este caso que sería la realidad aumentada. Vamos a revisar en un momento más este concepto, pero bueno, para poder de alguna manera entender el concepto de realidad virtual, quizá valga la pena, ¿no? Entenderlo incluso con una aplicación, ¿no? Para la gente que se dedica un poco a esta parte. Digamos, hay algunas aplicaciones, como en el caso de Google, ¿no? Que tiene disponible para nosotros una herramienta que se llama Tilt Brush, ¿no? Y que es justamente una herramienta desarrollada para trabajar obras, ¿no? Obras pintando de alguna manera y utilizando como lienzo, pues básicamente pues todo el espacio disponible, y por medio de las gafas pues tú vas utilizando justamente estos elementos que se encuentran en la pantalla, ¿no? Y tú vas experimentando justamente esta idea de pintar ya no sobre un lienzo, sino tu lienzo de alguna manera es todo el espacio que está a tu alrededor, y tú vas creando obras, ¿no? De alguna manera, pinturas, ¿no? Como está pasando en este caso, lo que ve la persona o el pintor en este caso es cómo va construyendo el tronco de un árbol, ¿no? Pero todo lo que está pintando a su alrededor, básicamente lo está haciendo o lo está trabajando justamente con, pues, aspectos vinculados a la realidad virtual, ¿no? Entonces esta herramienta es bastante interesante justamente porque nos permite hacer obras, ¿no? Gráficas en tercera dimensión. Tenemos algunos tipos justamente de realidad virtual, de los cuales también es necesario platicar. Y bueno, básicamente tenemos dos tipos de VR con los cuales podemos trabajar. Básicamente la realidad virtual inmersiva y la realidad virtual no inmersiva. Cuando nosotros hablamos de una realidad virtual inmersiva, básicamente nosotros trabajamos e interactuamos directamente con estos gráficos en tercera dimensión, ¿no? Nos sumergimos justamente en un mundo completamente digital. Mientras que por el otro lado, pues estaríamos solamente conviviendo de alguna manera con el monitor, ¿no? Tendríamos la idea de que estamos participando, como en el caso de los videojuegos, pero bueno, el visor justamente no nos permite por completo tener el entorno completamente de tener todo el entorno de los 360 grados, ¿cómo se llama?, en contacto con nosotros, ¿no? Algo que es muy importante, por ejemplo, es que al pensar un poco en estos tipos de realidad virtual o en esta clasificación de la realidad virtual, pues básicamente contamos con simuladores. Hay simuladores, ¿no?, importantes como, por ejemplo, los simuladores de vuelo, ¿no?, donde podemos experimentar de alguna manera como si estuviéramos justamente, pues conduciendo quizá un avión, ¿no?, pensando un poco en que estamos de alguna manera volando, ¿no? Y teniendo como una consola con la cual podemos interactuar y haciendo una simulación justamente de lo que pasa en la realidad. Bueno, también tenemos en videojuegos, muchos videojuegos trabajan con este concepto de realidad virtual a través del uso de avatares, ¿no? Está la proyección de imágenes reales y, bueno, trabajadas obviamente desde el ordenador, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál sería el origen justamente de este tipo de tecnología o cuáles son los orígenes de este tipo de tecnología? Bueno, hubo un cineasta llamado Morton Haley, ¿no?, que es justamente el personaje que se encuentra en la diapositiva en la esquina superior izquierda, ¿no?, que básicamente en el año 1962, si no mal recuerdo, empezó a pensar justamente en esta idea de trabajar con una especie de cabina, ¿no?, a la cual le llamaba el sensorama, ¿no?
y él propuso justamente mostrar como imágenes, ¿no? Era una cabina cerrada como la que se muestra en la figura de en medio en la parte superior, ¿no? En donde el ser humano podía de alguna manera ver como una especie de fotografías, el primer sensorama que se desarrolló, básicamente lo que podíamos observar al estar frente a esta cabina, pues era un viaje en motocicleta, básicamente por las calles de Brooklyn en Nueva York, y nosotros podíamos ver un poquito como esas imágenes en tercera dimensión y tener la sensación, la percepción, ¿no? De que nosotros estábamos en esa ciudad y que estábamos viajando en una motocicleta, ¿no? Esa era la idea o las sensaciones que se intentaban trabajar desde la cabina. ¿Qué características tenía este tipo de cabinas? Pues básicamente tenía o contenía imágenes y contenido en tercera dimensión, ¿no? Una visión pues amplia justamente que permitía que todo el espacio de alguna manera diera la sensación de que estábamos inmersos en ese lugar. Había obviamente todas las imágenes eran a color, con movimiento, había un sonido estereofónico, ¿no? Se podían percibir, incluso se buscaba que se trataran de percibir en algunos momentos como ciertos aromas para generar como esa sensación de que estábamos ahí, la parte del viento quizá, ¿no? Para que tuviéramos como esa sensación de que estábamos presentes en ese lugar, ¿no? Y como íbamos viajando en motocicleta, sintiéramos incluso hasta el aire o ciertas vibraciones, ¿no? Y bueno, pues fue el primer elemento de alguna manera que se trabajó de forma importante, de forma más cercana al concepto de realidad virtual. Y después, bueno, viene un personaje como bastante reconocido en este ámbito de este tipo de tecnologías, al que se le conoce como el padre de los dispositivos de realidad virtual, ¿no? Y este personaje es Ivan Sutherland, ¿no? Que fue un científico del MIT, ¿no? Y que fue el primer personaje que desarrolló justamente unos lentes de realidad virtual, generó justamente un prototipo para poder empezar a dar de manera importante y de sentar las bases necesarias para lo que ahora conocemos de manera importante como realidad virtual o este tipo de tecnologías. Básicamente, cuando nosotros hablamos acerca de los usos que tiene este tipo de tecnologías, pues creo que ha sido una tecnología que ha avanzado mucho en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Yo les voy a mencionar algunas, pero bueno, tenemos bastantes áreas de conocimiento, incluso a lo mejor pues no podríamos imaginarnos del todo toda la diversidad que hay en el uso de estas tecnologías. Algunas de ellas que pudiera yo mencionarles como para tener nociones, pues obviamente es en el área de la salud, en el área de la medicina, ha habido avances importantes en términos de la realidad virtual. Hay aplicaciones justamente que han permitido realizar algún tipo de entrenamiento quirúrgico, ¿no? De hacer justamente esta simulación de que se están haciendo operaciones y que en este caso, pues los médicos, ¿no? Puedan experimentar justamente esa sensación, esa visión de estar interviniendo justamente a un paciente o incluso de estar revisando en lo específico partes del cuerpo humano de manera como muy, muy detallada, ¿no? Para eso ha permitido y ha sido importante las contribuciones de la realidad virtual. Obviamente también pues hay aspectos importantes de los que vamos a hablar un poquito más adelante y que vamos a profundizar en ellos, que tienen que ver con los aspectos educativos, ¿no? Ha habido experiencias, hay experiencias en diferentes universidades donde se está haciendo uso del trabajo y de estas tecnologías en diferentes ámbitos, ¿no? Comenzando incluso en niveles básicos, ¿no? Como en la primaria, en la secundaria, hay experiencias documentadas con respecto a esta parte, hasta llegar a los niveles de educación superior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar también de pensar justamente en ese sentido. En el caso de la UASM, quizá hacer una reflexión de cómo podríamos modificar esos aspectos y qué nos podría ayudar a cambiar la forma de impartir el tema educativo, incorporando esas tecnologías, ¿no? Yo solamente voy a tratar de dar algunas ideas y de hacer algunas reflexiones y bueno, pues nos tocará justamente como comunidad, UASMita, pues
reflexionar en torno a estos aspectos y, ¿por qué no?, echar a andar estos mecanismos, ¿no? Tanto a toda nuestra comunidad, empezando por estudiantes y pues bueno, obviamente colaborando con la comunidad académica, es decir, sus profesores. También tenemos obviamente mucho trabajo en este ámbito con los videojuegos, ¿no? Toda la gente que en este caso nos acompaña el día de hoy y que quizá haya pues crecido, ¿no?, con este boom de los videojuegos, pues seguramente sabrán de lo que les hablo, ¿no? Hay muchos videojuegos que nos permiten justamente incorporar este tipo de tecnologías. Creo que nombres de videojuegos, pues hay como muchos, ¿no? Uno de los digamos, hay varios que nosotros podríamos quizá mencionar, ¿no?, en torno a estas experiencias, ¿no?, en donde, bueno, pues podemos encontrar desde aquellos videojuegos en donde pues aparece una mano, ¿no?, y nosotros podemos matar zombies y podemos disparar, ¿no?, a pues una comunidad de zombies, ¿no? También tenemos algunas contribuciones en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Modelos ya virtuales, justamente, en donde pues podemos encontrar, ¿no?, proyectos muy importantes de espacios que no están construidos, pero que visualmente ahora ya podríamos decir, ok, va a quedar de esta manera, va a ser este conjunto de esta forma, va a tener estos aspectos, y podríamos dar incluso paseos, ¿no?, de cómo quedan estos proyectos, ¿no? Y bueno, obviamente, un ámbito que ha sido explorado de manera importante, sobre todo en el ámbito computacional, pues tiene que ver con cuestiones de programas militares, ¿no?, para realizar entrenamiento en el ámbito militar, ¿no? Son los que han financiado desde pues épocas muy remotas, digamos, todo el boom de la computación, ¿no? O sea, son los que les interesa mucho más que este tipo de tecnologías pues se desarrollen. Y bueno, tenemos un segundo concepto importante también que tenemos que platicar cuando hablamos de este tipo de tecnologías, y que en algunas ocasiones se confunde mucho, ¿no? La realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada o augmented reality, ¿no?, también conocida con el nombre de AR, ¿no?, es un poquito distinta, ¿no? Y se diferencia como yo sé que estoy utilizando una tecnología de realidad virtual. ¿Y cómo puedo yo saber si lo que estoy usando en realidad es una tecnología de realidad aumentada? Bueno, pues en la imagen justamente que vemos en la parte superior, nosotros podemos observar que regularmente, así como el dispositivo que nos permite saber en algunas ocasiones es el visor en el caso de la realidad virtual, aunque en la realidad aumentada existen gafas, pues también los dispositivos que podemos utilizar para trabajar en la realidad aumentada, muchos son pues este tema de las tablets, de los dispositivos celulares, ¿no? Y bueno, la parte importante es, para poderla diferenciar de la realidad virtual, es que este tipo de tecnología enriquece la realidad real. O sea, la realidad real forma parte, ¿no?, de este tipo de tecnología, no la excluye. En el caso de la realidad virtual, sí, excluyo la realidad real porque me voy a sumergir en una realidad que la computadora construye para mí, ¿no? Entonces excluye a la realidad real, ¿no? O la tecnología de realidad aumentada no excluye a la realidad, la complementa, la enriquece, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace en este sentido? Bueno, pues nos va a permitir visualizar, ¿no?, información complementaria, nos va a poner de manera superpuesta a la realidad elementos de tercera dimensión, va a agregar sonidos, va a agregar imágenes, quizás videos, ¿no? Y nos vamos a poder posicionar, ¿no?, mediante algunas marcas, ¿no? Las marcas justamente físicas nos van a permitir superponer estos elementos, ¿no? Algo que va a pasar con estos dispositivos, es por eso que vamos a utilizar ya sea unas posibles gafas, o vamos a poder utilizar el celular o una tablet, es porque lo que van a hacer esos dispositivos es escanear el espacio real, ¿no?, para poder superponer o poder incorporar o insertar esos elementos que van a ser construidos de manera digital, ¿no? Entonces, básicamente la realidad aumentada lo que va a hacer es utilizar objetos, paneles virtuales, ¿no?,
para mejorar la realidad del usuario, ¿no? Esa es la parte interesante de este tipo de tecnologías. Y al igual que hicimos con la realidad virtual, ahora vamos a ver cómo funciona esto de la realidad aumentada, también con un ejemplo, ¿no? De una tecnología también desarrollada por Google. Esta tecnología se llama ARCOR, ¿no? Esta tecnología llamada ARCOR, básicamente, tiene como objetivo, ¿no? O su objetivo es, una vez instalada en el celular, ¿no? En el dispositivo móvil, yo lo que puedo hacer es escanear justamente el mundo real. En este caso, por ejemplo, esta persona está escaneando un parque, ¿no? Está escaneando un parque y lo que está haciendo a través del celular es poder poner, ¿no? En ese parque un tigre, ¿no? Entonces está poniendo un objeto, ¿no? Que no forma parte de la realidad y lo está haciendo a través, en este caso, de la realidad aumentada, ¿no? Y bueno, pues obviamente para esos dos, dos ejemplos, tanto de realidad virtual como el de realidad aumentada con esas aplicaciones del Tilt Brush y del ARCOR, pues les voy a compartirles yo la presentación en este caso a los organizadores del simposio para que lo puedan subir o colgar en internet y que bueno, pues todos los que nos están viendo el día de hoy o los que nos van a ver incluso de forma asíncrona, ¿no? En otro momento quizá, pues puedan tener la referencia de todos estos elementos e incluso puedan visualizar y revisar los videos que están recomendados como parte de la presentación o de la conferencia del día de hoy. Son bastante interesantes y muy ilustrativos, ¿no? De este tipo de tecnologías y de sus diferencias. Entonces, bueno, ahí está marcado justamente el enlace. Y bueno, cuando hablamos de tipos de tecnologías de realidad aumentada, pues son un poco distintas, ¿no? A las tecnologías de realidad virtual que hablábamos que eran inmersivas y no inmersivas, ¿no? En el caso de la realidad aumentada, básicamente hablamos de tipos clasificados con, por un lado, utilizando marcadores, ¿no? Se utilizan marcadores. Trabajamos también con elementos de posicionamiento, ¿no? Trabajamos básicamente con algo que se llaman las plantillas Kyber o Aurasma, y bueno, pues hay sistemas de posicionamiento utilizando básicamente GPS, ¿no? O sea, lo que nos ayuda justamente en este caso a poder recuperar la realidad dentro del espacio digital, pues son estos elementos, ¿no? Las marcas, las posiciones, el sistema GPS o estas plantillas de Kyber, ¿no? Son las que básicamente van a hacer posible que nosotros superpongamos estos objetos. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de este elemento que es Kyber, que quizás sea el menos conocido, ¿no? Básicamente estamos planteando, ¿no? Que bueno, es una herramienta que nosotros tenemos disponible en tanto para teléfonos iOS como también disponible para teléfonos Android, ¿no? Cualquiera de esos dos sistemas operativos y bueno, pueden descargarlo para aquellos que utilicen teléfonos con sistema operativo Android en Google Play, y si están utilizando sus celulares o pues entonces con dispositivos, perdón, con sistema operativo iOS, pues entonces lo pueden descargar de la App Store, ¿no? Entonces lo que hace justamente este tipo de plantillas básicamente es reconocer las imágenes, los objetos de la vida real, los escanea y obviamente ya genera la capa del contenido virtual que va a crear, ¿no? O que va a incorporar. Básicamente eso es lo que hace este tipo de tecnología, ¿no? Al igual que en el caso del GPS, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros jugamos o teníamos instalado en nuestros celulares, quizá para aquellos que vivieron como esta experiencia del Pokémon Go, ¿no? Nosotros necesitábamos partir de la realidad, ¿no? Esa calle, ese lugar, ese espacio existía en la realidad, ¿no? Y para poder poner un objeto, ¿no? Y poder poner los Pokémones al gimnasio, ¿no? Pues básicamente lo que hacía en este caso, pues era utilizar el sistema de posicionamiento global, es decir, el GPS, ¿no? O sea, si no estábamos conectados con esa parte, pues no podíamos ver a los Pokémones, en este caso, del videojuego, ¿no? Que utilizaba elementos de este tipo de realidad.
Y bueno, cuando nosotros pensamos un poco en el origen, cuál es el origen que tiene esta realidad aumentada, pues básicamente hablamos de un personaje que se llama Tomás Caudel y que él, bueno, de alguna manera empezó a trabajar esta idea de incorporar la realidad virtual porque se le ocurrió que en una fábrica él podía poner instrucciones virtuales, ¿no? Para que la gente ahorrara tiempo y dinero, en lugar de ponerle un entrenamiento con una persona, pues podía poner, digamos, un anuncio, una tableta y por medio de unos lentes poder ver como cuáles eran las instrucciones y entrenar a las personas a través de estos elementos, ¿no? Y bueno, algo que nosotros tenemos que saber es de dónde viene o cuál es el origen de esta palabra, ¿no? Augmented viene del latín, ¿no? Y bueno, significa incrementar o añadir, donde el principal objetivo en el caso de esta tecnología es añadir, ¿no? Añadir esos elementos de tercera dimensión a la realidad. Y bueno, sus usos obviamente pues han sido muy amplios, ¿no? Lo podemos ver justamente en catálogos, ¿no? Donde podemos ya ver incluso cómo se nos ve un reloj, podemos ver ahora en la televisión justamente como en los partidos de fútbol americano pues se ve publicidad, ¿no? Y se ven los equipos y se ven estas imágenes digitales, ¿no? De cómo va el marcador con los logotipos del equipo y pareciera que están en medio del estadio, pero bueno, en realidad son imágenes digitales, ¿no? La prensa escrita, también pues hay videojuegos que tienen que ver con esta realidad virtual, como decíamos el Pokémon Go, ¿no? Y bueno, pues digamos que hay varios elementos que de alguna manera se están haciendo presentes actualmente en nuestra realidad, ¿no? No es tampoco la excepción, también hay aplicaciones en el ámbito educativo de manera importante que se han comenzado a incorporar y que bueno, voy a profundizar un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de tecnología? Bueno, pues recordemos un poquito lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Cuando hablamos de realidad virtual, hablamos de reemplazar lo real por contenido 100% digital. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que cuando hablamos de realidad aumentada, necesitamos el mundo real para crear la experiencia interactiva, ¿no? Necesitamos la realidad. Entonces, bueno, pues aquí podemos observar, por ejemplo, que en el caso de la realidad aumentada, mucho se trabaja incluso con los mapas, ¿no? Estos visores justamente del Google Maps, donde podemos ir viendo digitalmente cómo se abren las calles y seguir justamente las avenidas y todo, bueno, pues requieren justamente y nos van diciendo por dónde vamos, pero en la realidad existen esas calles, existen esos puentes, existen esas avenidas, esas bifurcaciones, ¿no? Pero se superponen de alguna manera en un dispositivo, ¿no? Hay la combinación de estas dos tecnologías, que sería básicamente lo que nosotros conocemos con el nombre de realidad mixta o MR, ¿no? Que básicamente combinan las dos tecnologías, ¿no? De eso no vamos a platicar mucho en este espacio, justamente por cuestiones del tiempo, pero bueno, pues vamos a continuar un poco en este sentido. Les dejo también un video bastante interesante con respecto a este tema de la realidad mixta. Y bueno, pues este es un proyecto, justamente el proyecto ESPER, trabajado desde la perspectiva del aprendizaje de la anatomía y es bastante interesante cómo se plantea y cómo podemos observar varios elementos del cuerpo humano, ¿no? Podemos ir viendo cómo funcionan, qué características tienen, cuáles son sus nombres. Entonces es bastante interesante ¿cómo se llama? La propuesta de este tipo de tecnología. Y bueno, pues con respecto al ámbito educativo, vamos a empezar a revisar la parte que es como importante con respecto a esta conferencia, que tiene que ver con las potencialidades de estas dos tecnologías en el ámbito educativo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en España llamado INTEF, ¿no? Pues él plantea justamente aspectos como muy interesantes del uso de tecnologías de realidad virtual, ¿no? Incluso hay un MOOC bastante interesante, una propuesta a la que pueden acceder prácticamente pues la mayor parte de las personas, que es gratuita incluso para poder revisar un poco cómo se pueden incorporar estas tecnologías en el ámbito educativo.
Y bueno, pues hay básicamente 7 puntos que ellos plantean, ¿no? Que nos va a permitir dentro del ámbito educativo este tipo de tecnologías, pues poder tener experiencias en primera persona de manera como más presente, ¿no? Inmersiva, nos va a permitir tener experiencias más motivadoras y memorables. Va a ser más fácil que las personas que trabajen con este tipo de experiencias puedan recordar más fácilmente conceptos, tengan un aprendizaje un poquito como más cercano, ¿no? Hay estrategias que se utilizan justamente como el trabajo con historias y el tema de la gamificación o de los juegos, ¿no? Para poder generar estrategias de aprendizaje. Vamos a trabajar obviamente en los sitios, aunque no estemos presentes nosotros ahí, ¿no? Vamos a poder promover habilidades creativas, ¿no? De mayor experiencia. Y bueno, algo que es muy interesante y que a mí me llama mucho la atención justamente en este espacio, comentarles con ustedes, es que este tipo de tecnologías, básicamente pensaríamos que están más cercanas quizá a pensar solamente a la tecnología, pero no, o sea, también nos permiten crear experiencias en torno a las ciencias, en torno a la ingeniería, en torno a las artes, a las matemáticas, ¿no? Entonces son también tecnologías que se pueden utilizar para el aprendizaje con estas áreas, ¿no? Y bueno, tienen una filosofía importante, la filosofía de hazlo tú mismo, ¿no? Porque hay software que es bastante sencillo de mostrar, de enseñar, o sea, voy a tratar de plantear como las dos experiencias en la última parte de esta conferencia y de esta charla que voy a compartir con ustedes, planteando justamente cómo se puede trabajar con este tipo de tecnologías con herramientas que son de fácil uso, es decir, gente que no tenemos experiencia desarrollando software, no son tecnologías difíciles de utilizar. Hay tecnologías más con un nivel más amplio para personas que desarrollan software, ¿no? Entonces voy a tratar de abarcar esos dos aspectos, ¿no? Cuando no somos ingenieros en software, es decir, cuando no somos desarrolladores de experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, y aquellas que tengan que ver con alguien que sí tenga ese perfil, ¿no? Para los que no tienen un perfil de ingeniería de software dentro de nuestra comunidad o dentro del ámbito educativo, para aquellos que no tengan experiencia, nunca hayan desarrollado software, pero quieran generar experiencias de realidad virtual, están herramientas como estas, como el Tour Creator, ¿no? En el cual podemos crear algunas experiencias incorporando imágenes de 360 grados, ¿no? Agregando de alguna manera elementos de este tipo, fotografías de 360 grados. Entonces es una herramienta bastante sencilla, bastante fácil de utilizar. Incluso se ha utilizado mucho, digamos, en un nivel educativo de primaria, secundaria, incluso un nivel medio superior, ¿no? En lugar de que a los estudiantes, por ejemplo, les digan, bueno, pues ve a visitar solamente el museo fulano y dime qué hay en ese espacio, quién es o haz una visita a varios lugares o varios puntos de la ciudad y dinos algunos temas relacionados con tu área de conocimiento. Bueno, pues hacen o construyen de alguna manera aplicaciones en este tipo o en este sentido. Y también está obviamente en esta parte la propuesta, y bueno, yo creo que ese sería la contribución importante justamente de esta charla el día de hoy, de que estas aplicaciones también las podemos incorporar dentro de nuestra universidad, ¿no? O sea, nosotros podíamos crear nuestros propios tours, ¿no? No solamente para mostrar nuestra universidad, las diferentes sedes, los puntos, que nos interesa que la demás gente conozca, sino podríamos generar material con tecnologías de este tipo, ¿no? Incorporar audio, video, y resaltando cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, los que estudian historia, ¿no? Pues sería padrísimo a lo mejor crear un tour, ¿no? De algunos lugares históricos con fotografías de la Ciudad de México y diciendo, bueno, en este espacio está este monumento, básicamente este monumento tiene estas características, se desarrolló en este periodo, o sea, sería muy, muy padre trabajar en estas experiencias y a mí precisamente considero que podríamos utilizar este tipo de aplicaciones, ¿no? Podríamos utilizar este tipo de tecnologías para experiencias en la universidad, ¿no? Los que se dedican a arte y patrimonio
cultural, ¿no? La gente de la salud, ¿no? Conocer también pues algunos lugares, pues la parte de los ingenieros en transporte, ¿no? A lo mejor un paseo o un tour, digamos, planteando temas como cómo se realizan los aforos, ¿no? Desde materiales digitales como desde esta perspectiva, ¿no? Hay varias aplicaciones que considero yo que podríamos empezar a pensar de manera importante y que podrían modificar en este momento y en esta época de pandemia justamente modificar la forma en que nosotros enseñamos y educamos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, bueno, yo traté de buscar algunas aplicaciones, tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. A través de los celulares nosotros podemos tener, digamos, con ayuda de un cardboard, ¿no? O si tenemos, digamos, lentes de realidad virtual, si no podemos desarrollar unos de cartón. Google de alguna manera tiene montado en su página la forma de elaborar lentes de cartón, ¿no? Con material muy económico. Y por ejemplo, podemos aprender inglés, ¿no? A mí me interesa un poco platicarles de esta experiencia de manera muy rápida, donde nosotros aprendemos el inglés, digamos, a través pues de cosas en la realidad, ¿no? En la realidad virtual. En este caso nosotros estamos viendo en la foto, por ejemplo, una cama, y cuando nosotros vamos paseando, vemos la cama, y si apuntamos con nuestra mano, digamos, la cama, nos dice en inglés cómo se llama, cómo se dice ese objeto. Por ejemplo, nos dice automáticamente ver, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una silla y apuntáramos hacia la silla, nos dice chair. Entonces es diferente, ¿no? La forma de enseñar, de aprender a través de este tipo de tecnologías, y es muy interesante, ¿no? Para las materias como administración de proyectos, por ejemplo, de la gente de ingeniería de software, está este simulador que se llama Simultrain, ¿no? Donde básicamente es un entorno de una persona que es administradora de proyectos, y bueno, está la computadora donde me están haciendo las peticiones justamente, o cuestiones de correo electrónico, ¿no? Donde me están enviando las peticiones de las personas que necesito contratar para un proyecto, de los perfiles que tienen, y yo puedo estar tomando decisiones. Entonces, son herramientas que vale la pena empezar a explorar, ¿no? Para la gente de nutrición, que ve cuerpo humano y todo eso, a lo mejor una herramienta que le podría interesar es esta de Anatomy U, VR, ¿no? También está, por ejemplo, todas estas materias que tienen que ver justamente con todas las cuestiones de explorar, por ejemplo, las startups, ¿no? Hay una aplicación, por ejemplo, que tiene que ver con formar una empresa de programadores, entonces es un videojuego, entonces, bueno, podemos ver un poquito cómo funciona, cómo trabaja. Y bueno, no solamente quiero concentrarme en trabajar en cuestiones de ingeniería de software y tecnología, ¿no? Sino que también pues con nuestros compañeros de sociales que igual y también nos están viendo y quizá también estén revisando algunos de estos aspectos. También, por ejemplo, podemos revisar algunas aplicaciones muy interesantes de museos, ¿no? Para toda la parte de la gente de arte y patrimonio cultural, ¿no? Hay experiencias importantes desarrolladas de aplicaciones como el Museo de Soraya o el Museo de Arqueológico Nacional, ¿no? Hay contribuciones importantes incluso de estas tecnologías incorporadas, a lo mejor que no necesariamente estamos nosotros o sabemos nosotros que existen, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros quizá hayamos utilizado el traductor de Google, ¿no? Y cuando utilizamos el traductor de Google, seguramente nosotros recordaremos que nos firmamos en el sitio de Google y empezamos a poner el texto en español y nos manda el texto en inglés. Pero ahora se han incorporado tecnologías de realidad aumentada. ¿Y cómo es que ha pasado esto? Bueno, pues ustedes pueden ver el cartel que está escrito en inglés, y cuando yo acerco mi celular, una de las nuevas incorporaciones que hizo Google fue que yo pueda ver la imagen traducida en el celular, pero en español o en otro idioma, ¿no? También hay algunos esfuerzos como esta aplicación de astronomía que se llama Google Sky, ¿no? Y que una parte interesante para los desarrolladores de software que les guste de alguna manera explorar o tener acceso a este tipo de tecnologías o de código fuente, ¿no? Quizá valga la pena que ellos sepan que a partir del 2012 esta aplicación de VR y AR, ¿no? O sea, de este tipo de tecnologías está disponible en GitHub, ¿no? O sea, ustedes pueden ver el código fuente y hacerle modificaciones, cambios, ¿no?
Están estas experiencias de laboratorios virtuales también, de manera importante. Pearson Education, por ejemplo, ha trabajado de manera importante en la realización de darnos algunas propuestas de laboratorios virtuales. ¿En qué ámbitos? En la química, la física, la biología, ¿no? Y hay también algunos laboratorios virtuales propuestos de alguna forma por otras instancias, ¿no? Por otras propuestas, como en este caso de algo que llamamos Virtual STEAM, ¿no? Que creo que valdría la pena también explorar dentro de la universidad estos aspectos, ¿no? Esta gente ha empezado a desarrollar diferentes laboratorios que tienen que ver básicamente con estas áreas de conocimiento, ¿no? Con la tecnológica y con la parte de matemáticas, con la parte de las ciencias, ¿no? Hay experiencias importantes de laboratorios de matemáticas, ¿no? Donde se ven cuestiones de cálculo, de geometría analítica, en el caso de las ciencias, pues cuestiones de química, física, biología, ¿no? Entonces, en la parte de ingeniería, ¿no? O sea, seguramente tendremos aquí algunos compañeros, ¿no? Que están trabajando en cuestiones de control de procesos o de automatización. Entonces, bueno, pues también hay experiencias de esos laboratorios. Y bueno, ya nada más voy a trabajar de manera para ir cerrando justamente la participación del día de hoy y de esta conferencia, pues básicamente pensando un poco en la gente de ingeniería de software, ¿no? Que el día de hoy pudiera acompañarnos. Para los ingenieros de software es importante conocer qué tecnologías hay disponible, ¿no? Y bueno, pues tenemos varias tecnologías de varios cascos para el tema de realidad virtual, ¿no? Que son las que tenemos disponibles básicamente con algunas marcas líderes en el mercado. Para los que estén interesados en trabajar con el tema de los visores, bueno, les dejo aquí también un enlace, ¿no? Disponible donde podemos ver cómo construir visores de realidad virtual económicos, ¿no? A través de elementos de cartón que se utilizan de manera bastante útil, ¿no? Y que nos permiten explorar y trabajar con tecnologías de este tipo de manera accesible. Se puede descargar el kit para ver cómo se construyen, ¿no? Aquellos que quieran trabajar en esta parte. Y también hay un sitio web para desarrolladores, ¿no? O sea, para desarrolladores de este tipo de tecnologías, las personas que también vengan de carreras de ingeniería de software o que trabajan temas en el ámbito de la computación, específicamente en el ámbito de la programación, pues también dentro de este sitio, ¿no? Aquí abajo viene la liga justamente donde vamos a poder explorar este tipo de tecnologías que tienen que ver justamente con con estos elementos que hemos revisado el día de hoy, ¿no? O sea, obviamente está cómo ya voy a poder crear experiencias en lo específico, ¿no? Trabajar con software, ¿no? Como Unity, ¿no? Para poder desarrollar básicamente experiencias de realidad virtual o de realidad aumentada y poderlo trabajar en dispositivos ya sea Android o iOS, ¿no? Básicamente esa parte. Y bueno, para cerrar ya justamente en esta parte de la exposición, me gustaría hacerles una sugerencia a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Existe en México un parque digital, ¿no? Existe un parque digital en México con tecnologías de realidad virtual llamado INSPARK, ¿no? Entonces, este parque básicamente incorpora tecnologías tanto de realidad virtual, básicamente son las tecnologías más importantes que están desarrolladas y trabajadas. Está inspirado de alguna manera, se hicieron, bueno, la gente que implementó este parque tecnológico, es el primer parque tecnológico que hay en la Ciudad de México dentro del Distrito Federal, que es visitado, está en Plaza Carso. Entonces, bueno, pues aquellos que estén interesados en ver un poco cómo funciona este parque tecnológico, pues es un espacio y es una visita que vale la pena realizar, ¿no? O sea, lo que, yo tuve oportunidad de visitarlo y les puedo comentar un poco que sí, hay varias experiencias de realidad virtual planteadas en el parque y bueno, está inspirado justamente en las tecnologías existentes en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, eso sería lo que podría comentarles el día de hoy con respecto a esta charla. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Alejandra. Y pues pasamos ahora a la sesión de preguntas que el público nos ha hecho llegar. Y pues
una de las primeras preguntas es, dice que en la carrera de Ingeniería de Software de la UACM sería una excelente idea que hubiera una especialidad sobre algunos de estos temas. Entonces, pues más que una pregunta, es casi una propuesta, un reto. Entonces, no sé qué nos puedas comentar. Sí, claro, yo creo que en la Universidad de la Ciudad de México hace falta trabajar de manera importante en este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, porque bueno, digamos, laboratorios, tenemos laboratorios físicos, ¿no? Desconozco si alguna de las carreras ha intentado implementar laboratorios virtuales. Yo hasta donde de alguna manera he platicado con algunos compañeros y con algunas carreras, creo que no hay muchas experiencias del trabajo de laboratorios virtuales. Desconozco si hay alguna experiencia incluso de incorporar tecnologías de este tipo ya directamente en clase, es decir, que nosotros podamos utilizar este tipo de tecnologías. Y para el caso específico de la licenciatura en Ingeniería de Software, creo que sí es muy importante empezar a trabajar en esta línea, ¿no? O sea, empezar a generar una propuesta de una especialidad, ¿no? Quizá que pudiera realizar aportaciones de este tipo, ¿no? Creo que es una tendencia importante y bueno, hay muchos proyectos desarrollados en la actualidad con este rubro y básicamente que se combina mucho, o sea, una de las cosas más importantes que se señala en estas tecnologías es combinar, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada y el trabajo con la inteligencia artificial. Entonces, incluso si no se pudiera abrir necesariamente un área, un rubro más, una especialidad más dentro de ingeniería de software para ver específicamente este tipo de tecnologías, quizá un primer elemento importante, una propuesta importante para que se trabaje de manera inmediata, quizá sería importante pensar en el seminario en la rama de inteligencia artificial, quizá incorporar algunos elementos de este tipo, ¿no? Se me ocurre a mí como primera parte, ¿no? Y en alguna otra institución, yo el único caso que conozco es el laboratorio IXTRI en la UNAM, su observatorio de realidad virtual, donde, bueno, hasta en Acércate tenemos publicado 2 artículos del trabajo y los proyectos que realizan, pero no sé si tengan una especialidad o algo así. Bueno, en el Ixtli, yo tuve oportunidad justamente también de hacer una visita como parte de las actividades académicas de la licenciatura en Ingeniería de Software en el Ixtli. Y algo que planteábamos justamente cuando estuvimos ahí es que en efecto ese lugar, ¿no? En ese lugar era posible incorporarse para hacer servicio social, para desarrollar proyectos, ¿no? La gente incluso comentó que nosotros, porque fue una visita que hicimos de la UACM también, nos comentaban que podíamos desarrollar servicios sociales, que podíamos de alguna manera llegar con algún proyecto de tesis, ¿no? Para poder trabajar algún tipo de proyecto de tesis dentro del IXLI, ¿no? Y creo que sí, hace falta algún algún centro dentro de la universidad, quizá algún convenio, ¿no? Con este tipo de laboratorios que trabaja experiencias y tecnologías de este tipo, ¿no? Okay. Otra pregunta muy relacionada es, ¿qué lenguajes de programación se utilizan para crear realidad virtual y qué tan complejo puede ser? Pues yo creo que sí, el nivel de complejidad es bastante amplio, ¿no? Porque estamos hablando de imágenes y diseño en tercera dimensión, ¿no? Digamos que de las herramientas que incluso yo son muy utilizadas y conozco, por ejemplo, en el caso de herramientas para videojuegos y cuestiones de este tipo y que incluso les comenté aquí, ¿no? Que están disponibles dentro del sitio web de desarrolladores de tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, es este kit de Unity, ¿no? El trabajo justamente con esta herramienta donde pueden ustedes descargar para empezar a comenzar a hacer experiencias de este tipo. Hay pues ejemplos muy sencillos hasta ejemplos pues bastante complejos, ¿no? Proyectos bastante complejos. Entonces, bueno, pues creo que en esta página, ¿no? En específico podrían explorar a aquellos que estén interesados. Incluso también al final les voy a dejar el correo electrónico para todos aquellos que quieran empezar o tengan más preguntas quizá después de la charla, ¿no? Para que, pues, si quieren comentarme algo,
o quieren o necesitan que yo les comparta algo con respecto a esta parte, pues bueno, también estaría disponible el correo electrónico, ¿no? Pero Unity justamente es un kit para desarrolladores de software, con los cuales pueden trabajar, justamente es un SDK, ¿no? Un kit para desarrollo de software en específico, ¿no? Que les va a permitir justamente trabajar todos estos aspectos de tercera dimensión y construir esos ambientes virtuales, ¿no? Y supongo que muchos de estos proyectos pues son interdisciplinarios, o sea, sobre todo el trabajo que hace ISTLI con antropólogos, con médicos, con ingenieros, pues o sea, son equipos multidisciplinarios que tienen que colaborar, pues eso, o sea, un proyecto daría como para 5 tesis claro, o algo claro. así. Sí, claro. Supongo que también la parte, el fundamento matemático que hay detrás de todo esto, pues es muy importante, ¿no? Es una eterna discusión que hemos tenido en la academia si nuestros estudiantes requieren geometría analítica, cálculo diferencial, y yo les digo, pues si alguien quiere hacer algo tan simple como un videojuego, pues sin geometría analítica, sin ecuaciones diferenciales, no va a llegar muy lejos. Entonces, um, experiencias que conozca que se utilice, por ejemplo, aquí en México de entrenamiento con realidad virtual. Pues mira, creo que la experiencia, digamos, más interesante que yo conozco es justamente el trabajo que hizo, bueno, que hace el IXTLI, ¿no? De manera importante, porque ellos lo que hacen justamente es, desarrollaron esta aplicación donde la idea justamente es mostrar, ¿no? Que se puede, digamos, ya cuando no podemos visitar a lo mejor alguna ruina, algún centro arqueológico, ellos han desarrollado aplicaciones de realidad virtual para poder visitar esos lugares, ¿no? De manera virtual. ¿Por qué? Porque ya no se tiene acceso a ellos, porque ya no es posible visitar esos lugares, ¿no? El IXTLI es uno. El segundo que yo conozco, y esa fue una experiencia bastante interesante que nosotros trabajamos, desafortunadamente, pues en este momento, con la época en la que estamos viviendo, ya no pudimos ya no pudimos o tuvimos oportunidad con otros grupos de trabajar en ese sentido, pero en una materia de administración de proyectos fuimos nosotros parque tecnológico de INSPARC, del que les hablaba al final. Y esa es una experiencia bastante importante y bastante interesante, porque este parque tecnológico no solamente nos hizo una visita de las instalaciones y decirnos de manera general vivir como las experiencias de realidad virtual que había, sino que también les pedimos que hicieran una presentación como un poco más técnica, que nos mostraran de alguna manera la infraestructura que ellos necesitaban para poder desarrollar este tipo de experiencias, que nos dijeran un poco qué tipos de lenguajes de programación necesitaban, ¿no? Entonces, son las experiencias como más cercanas que yo conozco en donde se están realizando temas de realidad virtual aquí en México y en específico en el Distrito Federal, ¿no? Hay otras experiencias en otros estados de la República donde, por ejemplo, hasta donde se están trabajando temas vinculados, por ejemplo, con todo esto de National Geographic, ¿no? Donde básicamente se están trabajando aspectos de conservar, ¿no? Determinadas especies y hacer conciencia. No recuerdo exactamente el estado de la República en donde está también este lugar para tener digamos, experiencia cercana con tecnologías de este tipo, ¿no? Son las que yo conozco por el momento y que recuerdo en este momento, ¿no? Y pues una pregunta muy relacionada, dado los requerimientos de hardware especial que pues son necesarios, ¿qué tan viables son estos proyectos en nuestras universidades? O sea, necesitamos supercomputadoras, necesitamos equipo muy especializado. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo cuando fui a justamente a este parque tecnológico, pues sí, son servidores, ¿no? Con capacidad amplia, porque bueno, nosotros sabemos que para poder procesar todo lo que tiene que ver con tecnologías en tercera dimensión,
requiere recursos, ¿no? Requiere el uso o el consumo de recursos. No podemos hacer este tipo de proyectos, eso debe ser claro para todos nosotros, con una computadora, ¿no? O sea, con una computadora personal necesariamente. O sea, sí necesitamos... Con una tablet. Exacto, con una tablet. No, o sea, este tipo de proyectos, o sea, no lo vamos a poder, como desarrolladores de software, ¿no? Hablando como gente que va a desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Para utilizarlas, es decir, como usuario, solamente para pues correr esas experiencias, es posible hacerlo en este tipo de dispositivos, pero en el caso de la gente que se va a dedicar al ámbito del desarrollo de este tipo de tecnologías, no, o sea, si requiere de equipos un poco más robustos, creo que hay recursos, creo que en las universidades, incluso hablando en lo específico de nuestra universidad, creo que sí habría recursos como para poder desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? Poder tener de alguna manera una rama de investigación que pudiera trabajar en experiencias de este tipo y de contribuir, ¿no? O sea, de trabajar elementos que pudiéramos incorporar en diferentes áreas de conocimiento. Creo que eso es lo que yo podría decir respecto a esta parte, ¿no? Especificaciones ya técnicas, pues dependería justamente del tipo de proyecto, de ¿cómo se llama? Digamos, de qué tanto queremos virtualizar, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer como una revisión como más específica de qué es lo que queremos hacer para poder definir de manera importante cuántos recursos va a consumir una máquina en lo específico, ¿no? Para el procesamiento de este tipo de tecnologías. Pero creo que sí hay elementos dentro de las universidades para poder desarrollar este tipo de proyectos y creo que sería pues un laboratorio que no tendría necesariamente que ser tan costoso o tan alto, ¿no? Con respecto a las licencias, pues sabemos que hay software, como en este caso que está disponible, ¿no? Hay varias experiencias compartidas de código abierto, entonces creo que sí hay elementos y sí hay argumentos que podrían permitir que en el caso de nuestra universidad pudiera trabajar con este tipo de tecnologías. Otra pregunta, esta mucho más general, es ¿hacia dónde está dirigiéndose la investigación en estos temas? O sea, la gente que está trabajando en esto, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que anda explorando? Bueno, yo lo que he encontrado justamente es que las tendencias para en el caso específico de que venían apuntándose desde dos tipos de tecnologías para el 2020 estaban relacionadas con tratar de combinar, ¿no? Dos áreas importantes, o sea, esta parte de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial o con algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, esa es como una tendencia muy, muy importante. De trabajar también estos elementos en áreas de conocimiento, sobre todo en la medicina, ¿no? O sea, son como de los aspectos más importantes, y el trabajo que hay en el ámbito automotriz, pensando un poco en tecnologías como el uso de los autos autónomos, ¿no? Son de los aspectos como que yo encontré que tenían que ver más con este tipo de tecnologías. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Alejandra por su participación en esta charla. A ustedes, nuestro público, los invitamos a seguirnos en próximas emisiones del Simposio de Ingeniería. Y también les comento, búsquenos en YouTube si no tuvieron la oportunidad de ver este u otros seminarios, pues ahí estamos en YouTube. La profesora nos comentó, bueno, ahí está su correo, la presentación va a estar disponible, así es que todos los interesados en este tema, pues hay mucho en lo que se puede profundizar y pues le agradecemos nuevamente a la doctora, que es una asidua presentadora del simposio, y pues para el próximo año esperemos ya poder estar ahora sí en vivo y en directo, presencialmente. Y pues justo el tema del simposio va a ser los nuevos paradigmas, y pues aquí está uno de esos nuevos temas que van a surgir. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra, a todo nuestro público, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye.